Me sorprende la atención y la paranoia que en algunos círculos ha suscitado el hecho de que en la Basílica de San Pedro, obviamente el templo central del catolicismo, se haya celebrado en uno de los altares laterales una liturgia anglicana con permiso de la Santa Sede, y una liturgia donde han sido invitados numerosas autoridades católicas, obviamente, a participar, y donde el que dio la homilía fue uno de los obispos católicos del Vaticano. Hay que explicar de qué cosa se trata, pero antes de que nada hay que decir qué cosa no es esta liturgia anglicana celebrada en la Basílica Vaticana. En primer lugar, la liturgia que se celebró no fue una misa o el equivalente a una misa, fue una oración de vísperas. Y la oración de vísperas es una oración prácticamente idéntica a las vísperas católicas, donde lo único que se hace en la oración de vísperas, como saben ustedes, es rezar 2 salmos del Antiguo Testamento, un cántico del Nuevo Testamento, usualmente paulino o del Apocalipsis, y luego una lectura del Nuevo Testamento y el cántico a la Virgen María. Luego las peticiones, un Padre Nuestro, y se acaba. Cuando se trata de unas vísperas solemnes, después de la lectura del Nuevo Testamento, puede haber una homilía o unas palabras especiales de reflexión. En este caso, las palabras especiales de reflexión fueron pronunciadas por un obispo católico. Estas vísperas anglicanas, primero, ¿por qué se celebraron en el Vaticano? Porque un mes antes, un poquito más de un mes antes, el Papa había ido a celebrar unas vísperas católicas en el templo anglicano de Roma. Es un templo menor, una iglesia relativamente pequeña, porque los anglicanos no son muchos en Roma. Son pocos los que pertenecen a la comunidad anglicana siendo italianos, algunos pocos pertenecen. La mayoría es personas que vienen de fuera, norteamericanos, ingleses, escoceses, irlandeses, que no son católicos, que pertenecen al rito, que pertenecen a la denominación anglicana, ¿no? Entonces, como un gesto de cortesía ecuménica, los anglicanos solicitaron poder rezar las vísperas en el estilo anglicano. ¿Cuál es la diferencia del estilo anglicano? Que es exactamente igual que las vísperas católicas, es solamente una celebración en la palabra, no hay ningún elemento eucarístico, no es una misa, no hay ninguna pseudo celebración eucarística, algo que la Santa Sede no permitiría que se realice en el Vaticano, y que luego incluye algunos himnos muy antiguos, mucho más antiguos que los himnos de las vísperas católicas. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta ustedes que la oración de los comunes, es decir, el libro con los cánticos y los himnos anglicanos, a diferencia de los católicos, no han pasado por un concilio como nosotros hemos pasado por el Concilio Vaticano II, que reformó las vísperas. Para comenzar, las vísperas se rezan ahora en el mundo en general, salvo en monasterios, etcétera, en lengua vernacular. Se rezan en los idiomas habituales, salvo excepciones, pero no se rezan en latín como se rezaban antiguamente, y no contienen los himnos antiguos, o estos han sido traducidos o han sido reemplazados por himnos nuevos. Bueno, los anglicanos de la tradición más antigua no han pasado por un Concilio Vaticano II, y en consecuencia sus himnos son himnos mucho más antiguos, y muchos de ellos himnos que compartían con la Iglesia Católica en el pasado, o sea que eran himnos comunes a los católicos y a los anglicanos. Muchos de esos himnos todavía existen. Entonces, como gesto de cortesía y de agradecimiento por el hecho de que el Papa haya ido a rezar unas vísperas con los anglicanos al templo anglicano,
ellos vinieron y rezaron en un altar lateral en una ceremonia menor, donde asistió relativamente poca gente en uno de los altares de la Basílica de San Pedro. Todo esto se ha vuelto causa para acusar a la Iglesia Católica y al Papa Francisco, que es el blanco constante de los tradicionalistas y de los lefebristas, es decir, en general de los cismáticos, para acusarlo de dos cosas que son absolutamente falsas. En primer lugar, que la celebración de la liturgia anglicana, y deliberadamente le dicen liturgia, no le dicen vísperas, para que suene a que los anglicanos han celebrado una de sus misas o de sus servicios equivalentes a la misa, cosa que no ha sido cierto. Han celebrado unas vísperas, que es una liturgia de la palabra. Entonces, tratan de dar la impresión de que este ha sido un sacrilegio cuando no ha habido absolutamente nada sacrílego en una liturgia de la celebración de la palabra. Yo puedo ir a la Basílica de San Pedro, puedo ir con mi Sagrada Escritura, puedo juntarme con 5 personas en un altar y puedo realizar una liturgia de la palabra en el sentido de rezar varios salmos como parte de la oración, porque es una oración legítima, tomada de las Sagradas Escrituras y sin apartarse de las Sagradas Escrituras. Y es más, lo único que ha sido fuera de las Sagradas Escrituras, que ha sido la homilía, fue una homilía pronunciada por un obispo católico a pedido de los anglicanos. Es decir, ni siquiera un anglicano ha predicado en la Basílica de San Pedro, no ha habido tal prédica. Y todo el resto que se ha leído han sido himnos de origen bíblico y salmos y cánticos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Punto. En consecuencia, no ha habido absolutamente nada de sacrílego. Decir que esto es sacrílego es absolutamente falso. En segundo lugar, la segunda tesis, que es todavía más desquiciada y descabellada, es que esto sería el principio de un esfuerzo del Papa Francisco para desarrollar una liturgia mixta, una liturgia que sea completamente neutra y que sirva para católicos y protestantes por igual, como si el Papa tuviera algún complot para desarmar la liturgia católica y volverla en una liturgia ni siquiera ecuménica, sino básicamente una liturgia que tenga un carácter neutral y que pierda la identidad católica para ceder a otras religiones. Eso es absolutamente falso. Primero, porque el Papa no tiene ningún plan para realizar eso. No existe ningún plan. Si ese plan existiera, ese plan estaría a cargo de la Congregación para la Sagrada Liturgia y la Disciplina de los Sacramentos, una congregación que está bajo la responsabilidad del cardenal Robert Sarah. Y el cardenal Robert Sarah, africano, profundamente devoto, absolutamente sólido en su postura litúrgica, está empujando la liturgia en la dirección exactamente contraria, una liturgia de cada vez mayor identidad católica. Hoy en día el cardenal Sarah es un verdadero defensor de la liturgia católica, lo ha dicho en sus recientes libros. Su último libro, Dios o Nada, God or Nothing, es un libro maravilloso donde habla precisamente de su propia historia, de cómo creció él defendiendo la identidad de la fe católica, cómo su familia fue una defensora de la identidad católica en África y cómo él entiende cada vez más la importancia de preservar lo bello del catolicismo. En este momento, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, la congregación que preside el cardenal Sarah, está involucrada en numerosos proyectos que lo que están haciendo es, por ejemplo, mejorar las traducciones para que sean más fieles al original en latín, es decir, a que se alejen cada vez más de una liturgia sincrética, que es lo que temen los lefebristas y es lo que anuncian los tradicionalistas sin ningún sustento. Y en consecuencia, esta ceremonia anglicana no es el inicio de nada, no es el símbolo de nada, no es el comienzo de nada, no es el principio de ninguna tradición, no es el principio de nada, es simplemente una cortesía ecuménica absolutamente aceptable, porque lo que han celebrado los anglicanos es una liturgia
que rinde culto a Dios en base a las Sagradas Escrituras que compartimos, a las Sagradas Escrituras que tenemos en común. Entonces, ver esto como un primer paso de traición a la iglesia es una absoluta locura y es una absoluta paranoia. Una paranoia, hermanos, que por lo demás está constantemente en búsqueda de estos signos, de estos pequeños gestos, para tratar de establecer y de confirmar una narrativa. Tengan en cuenta ustedes esto, hermanos. Los tradicionalistas y los lefebristas consideran, por una serie de razones irracionales y lógicas, de pseudoprofecías de falsos profetas, que este papa es un papa que es el antipapa. Y en consecuencia, cualquier cosa que encuentren en la realidad para tratar de sustentar este prejuicio preexistente, ¿no?, lo van a utilizar para decirlo. Pero es absolutamente falso. Ellos ya creen en estas pseudoprofecías que no tienen ningún sustento en la realidad ni en las enseñanzas de la Iglesia Católica. Simplemente creen en ellas, y en estas pseudoprofecías ellos van a ser los salvadores de la Iglesia, y por tanto buscan razones para desprestigiar, para sembrar dudas sobre la naturaleza de este pontificado, sobre la identidad de este pontificado. Pero les puedo decir que la sencilla liturgia de vísperas que celebraron los anglicanos en el Vaticano la hubieran podido celebrar junto en la época de Benedicto XVI o en la época de San Juan Pablo II perfectamente, si la iniciativa se hubiera planteado. ¿Por qué? Porque es un gesto de cortesía ecuménica sin mayores consecuencias y donde no ha habido ningún tipo de profanación ni ningún tipo de perversidad realizada en la Basílica Vaticana. Así que nos podemos quedar tranquilos, la Iglesia sigue adelante, y mientras la Iglesia sigue adelante, tradicionalistas y lefebristas van a seguir acusando a la Iglesia de cosas que son mentira simplemente porque quieren creer en las profecías que ellos solos han inventado. Que tengas un buen día.